Hola amigos de Café y Oración, gracias por acompañarnos en este lunes 15 de agosto. Hoy estaremos escudriñando, conversando mejor, un conversatorio que le llamamos Dedito. Este es el acróstico de Devocional Diario para Todos. Dedito, Devocional Diario para Todos, según una guía bíblica que escogimos hace mucho tiempo, que aparece ahí en la parte final de la Biblia de las Américas. Corresponde el 15 de agosto escudriñar Salmos 91, Salmos 92, Salmos 93 y Romanos 15, la primera parte. En el día de hoy tenemos la oportunidad de tener como invitada a Mirta Cordero desde Argentina, desde Córdoba, Argentina. Mirta ya ha estado en un par de oportunidades con nosotros, explica muy bien la palabra, me agrada mucho tenerla con nosotros. Y bueno, bienvenida Mirta. Hola, ¿cómo están? Saludos, un placer poder compartir con usted nuevamente este programa. Saludo a todos los que nos escuchan, los que nos ven, sean bendecidos, sean bienvenidos. De verdad, muy agradecida. Bueno, Mirta, ¿quieres compartir algo antes de entrar a conversar sobre los Salmos 91? Yo aquí me estoy tomando en una taza que me trajo mi esposita, una taza que dice Zacatecas. Zacatecas es un estado en el centro de México. Me trajo un café con leche, ahorita mi esposa. Yo siempre soy el que prepara el café, pero hoy he estado así como un poquito adolorido de los huesos, de los músculos, pero gracias a Dios por mi esposa que ha estado atenta, cuidándome aquí, me trajo mi cafecito para el programa. Mirta, cuéntanos algo de lo que tú quieras contarnos al auditorio de Café y Oración. Bueno, primeramente darle gracias al Padre porque se cumple la palabra cuando dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la misericordia del Padre. Así que le ha agradado usted al Señor mandándole su esposa, su ayuda idónea. Yo hoy también estoy compartiendo un rico café con leche argentino, muy bueno. Me he adaptado al sabor, muy aparte que me súper gusta el café colombiano y el venezolano, son mis favoritos, pero bueno, alabo al Padre por poder tomar café argentino también. Una de las cosas que me gustaría compartir con nuestra audiencia que no conoce Córdoba o no ha venido a Argentina es acerca de la gastronomía argentina. Aquí de la ciudad donde yo soy, en Barinas, se caracteriza mucho por hacer la carne en vara, que es una carne asada que se pone en unas varas y se cocina a fuego lento. De hecho, mi esposo es especialista en eso. Y yo decía que bueno, ay, sí, que tanta bulla con la carne argentina, si era que eso era que no habían probado la carne en Barinas. O sea, si estamos, bueno, o sea, una de las referencias de Barinas, la carne en vara. Pero debo decir que la carne argentina es excelente, excelente, excelente. Y sobre todo la forma en que ellos la hacen. Que ellos, en Venezuela, por lo menos cuando uno va a hacer una parrilla, se cocina como con llama. Aquí todo es con brasa. Hacen como una fogata y después que ya está la brasa rojita, es que la ponen así toda distribuida a lo largo de donde está la carne y se cocina a fuego lento. Y así le ponen las achuras que ellos llaman aquí, que son, que si el riñón, el chinchulín, le dicen ellos, nosotros le decimos chinchurri, ellos le dicen chinchulín. Y me llamó mucho la atención que ellos utilizan mucho el limón para sazonar todo. En Venezuela, en mi vida, a mí se me hubiese ocurrido ponerle limón a la carne. O sea, por allá al pollo, pero a la carne no. Mira, le da un gusto, o sea, de verdad que me quito el sombrero con la carne argentina. Y tengo una amiga venezolana que es veterinaria, que vive acá, y yo le pregunté que por qué la diferencia del sabor. O sea, ¿por qué es tan distinta si son vacas? O sea, vaca es vaca para mí. Pero ella me explicaba, ¿verdad? Que la forma de ellos criar el ganado aquí es distinta.
O sea, por lo menos las vacas en Venezuela, uno está acostumbrado a que se crían en extensiones de terreno muy grandes, caminan mucho. Entonces eso como que les desarrolla mucho el músculo a la vaca y al tú ejercitar el músculo, pues se pone dura, así como en nosotros los humanos, ¿verdad? Ellas aquí no, ellas están más bien como en pastizales, como a una cosa que le llaman feedlot, y por eso no se mueven tanto, engordan muy rápido y las matan jóvenes. Aquí matan mucho la carne novillito, le dicen. Mm. En Venezuela uno se come la vaca vieja, o sea, no si es vieja o es nueva, eso, o sea, cuando tú te comes un novillo es que sí que unos 15 años, un matrimonio, pero no te lo venden en la carnicería, aquí sí. Entonces, Ya. esa es la diferencia y esa era una de las cosas que, bueno, que quería compartir para cuando vengan a comer carne, recomendado. Y tienen ellos un plato que me gusta mucho, que es matambre a la pizza. El matambre es como la sobrebarriga. Ustedes en Colombia tienen un plato que se llama sobrebarriga, que es espectacular. Eso es riquísimo, ese plato colombiano. Sí. Acá ellos hacen ponen ese corte de carne y lo sumergen en leche, como de la noche para el día siguiente, para que se ponga más tierna. Y luego, bueno, lo enjuagan, lo sazonan, lo meten al horno y después que ya se está cocinando, le ponen arriba todos los ingredientes de una pizza. Entonces tú te comes la carne como si fuera pizza y por eso se llama matambre a la pizza. Eso es otro nivel. Eso es Mm. espectacular. No sé si lo ha probado. Si no lo ha probado, de verdad que la receta se las recomiendo. Buenísima. Excelente. En todo este movimiento de comer sano, tengo amigos argentinos que me están invitando a reemplazar, a ir migrando hacia comida sana y casi que vegetariano, ¿no? Yo les he dicho, mire, yo antes de ser vegano o vegetariano, primero tengo que ir a Argentina o, Sí, o comerme o probar diferentes platos argentinos antes de, no se lo para pierdan. poder tomar la decisión de migrar a comida vegana, vegetariana. Bueno, pero es en broma, ¿no? Porque yo vengo de una Sí. familia muy carnívora. Mi mamá perteneció a una familia donde tenían ganados, tierras, ganados, carnicerías, inclusive ventas de ganado. Entonces, eh, los amiguitos donde nosotros vivíamos se sorprendían de ver por qué nos daban tanta carne, ¿no? Los amigos del barrio, de la casa, y siempre comiendo carne en abundancia. Entonces, desde pequeñitos, ¿sí? Y de mi mamá, que murió hace como 5 años, no podía faltarle la carne, pero la carne en abundancia. Me acuerdo de mi abuelita que allá había que darle por ahí 1 kilo de carne asada, había que ponerle un pollo completo, ¿sí? O sea, porque si no ella decía que las tenían aguantando hambre. Entonces, de esa forma de comer carne, ¿sí? Entonces, impresionante, una familia carnívora. Sí cambia mucho la carne por aquí, donde yo estoy, la carne es muy dura, Ah, dura, 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 rígida, porque son terrenos muy áridos, no son aptos para cultivo de ganado. Es muy dura la carne, o sea, hay que ablandarla con jugo de papaya, cosas ah, así para que se ablande, pero es muy dura. Aquí la carne, y viene carne, por ejemplo, de Sonora, del Pacífico mexicano, por ahí de Sonora, pero es una carne que vale 10 veces más. Y mm. llega carne de Estados Unidos o de Canadá, pero carne que vale 15, 20 veces más el kilo, ¿sí? Entonces, se consigue buena carne en los buenos supermercados, pero no es carne local. La carne local es una carne durísima, durísima, durísima. Bueno, son como de esas cosas que la tierra provee, ¿sí? La tierra provee por sus sales, por sus aguas, Sí. también, y también por su cultura, ¿no? Proveen diferentes maneras de carne y todo esto. Sí, yo llegué con Ruth y ella no come carne. Y sí, yo sé que ciertamente comer carne en exceso es dañino para el organismo, pero bueno, una vez al año no hace daño. O sea, de verdad. No, no. A mí me Bueno, preguntan, ¿qué extrañarías tú de Argentina cuando te vayas? El dulce de leche y la carne. Esas dos cosas. Buenísimo. dulce de leche. ¡Ah! No, eso es parecido al arequipe. No sé si conoce el arequipe. Sí, sí, claro. Ah.
Bueno, este es el ¿Cómo hermano así? mayor. No, aquí se llama leche quemada, en Colombia arequipe, No, ¿sí? pero esto, yo he comido arequipe venezolano, arequipe colombiano y dulce de leche. Mi respeto con el dulce de leche, eso es otro nivel. Me lo puedo comer hasta sola. De hecho, otra de las cosas que caracteriza aquí es las heladerías por toda la influencia italiana que hay de acá, que hay acá de los italianos. Y tiene, en Venezuela mi sabor favorito era el chocolate, no, aquí es el dulce de leche. O sea, de verdad recomiendo Dulce comer de helado. leche. Sí, sí, Bueno, ya me hizo dar hambre y vea, y apenas vamos a empezar. Bueno, vamos a sí, alimentar nuestro espíritu, sí. nuestra alma con esta palabra. Eh, bueno, Mirta, yo creo que hoy le va a tocar a usted hablar más. Yo voy a tener aportes más reducidos. Eh, entonces, compártanos el Salmo 91, el Salmo 92, Salmo 93. Yo no encontré de quién eran esos salmos. Yo no Yo sé, tampoco. mi búsqueda, creo que esos salmos están ahí como medio anónimos, aunque Sí. son algunos muy conocidos. Pero bueno, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué te habló la palabra escudriñando estos salmos el día de hoy? Bueno, de antesala puedo decir que el Salmo 91 es un salmo que me es muy familiar desde que yo tengo uso de razón, porque una de las debilidades que yo siempre tuve fue el temor. Fui muy temerosa siempre y no sé, este salmo siempre lo recomienda para el temor y fue uno de los primeros salmos que yo leí y que de hecho tuve que memorizar porque de verdad que era rudo lo del temor conmigo. Entonces, este es un salmo que muchas veces cae como en el como igual como el Padre Nuestro, ¿verdad? Que la gente recita el Padre Nuestro, pero no sabe lo que dice, no entiende, no pesa, o sea, no entiende, no profundiza lo que es el Padre Nuestro. Me pasa igual con este salmo, porque empieza diciendo, el que habita al abrigo del Yon morará bajo la sombra del Shaddai. Estoy leyendo la versión textual, ¿sí? Ujú. Y yo busqué la palabra Shaddai, dice que significa Dios omnipotente o Dios todopoderoso. También hace un énfasis que dice el de la montaña, o sea, de los lugares altos. Y me fui más allá y dije omnipotente. Vamos a buscar qué dice omnipotente. Omnipotente significa que no necesita a nadie. Es poderoso en todos los sentidos. Tiene un poder inagotable y sin límites. Un poder infinito e ilimitado. Podemos decir que esta palabra omnipotente es un adjetivo que lo que denota es que lo puede todo, que está dotado de gran poder e influencia. Entonces, cuando ya tú entiendes de que te está hablando que el que habita bajo el abrigo del omnipotente, o sea, del que no necesita a nadie, del que es todopoderoso, que, o sea, que lo llena todo en todo, pero antes de eso dice el que habita. ¿Y quién es el que habita? O sea, el que habita en esta casa, no es el que viene de visita, no es el que solamente está de paso. Si tú habitas, o sea, si tú vives, moras bajo la sombra del omnipotente, si tú habitas bajo la abriga de Elohim, morará bajo la sombra del omnipotente. Y yo tengo así como una imaginación un poco gráfica, yo me imagino, o sea, cuando yo veo esas palabras, es como que me imagino la cobertura, ¿verdad? De que yo estoy bajo la sombra. Imagínate tú, yo siempre cuando hablo así, yo pongo el ejemplo, imagínate tú que que tú seas la mano derecha del presidente de Estados Unidos. O sea, el presidente de Estados Unidos es un tipo influyente, de una potencia, es una cosa que, imagínate que él con una sola llamada puede arreglar cualquier cosa. Y Dios es mucho más que un presidente de los Estados Unidos de cualquier nación. ¿Sí? Y dice, diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío.
una de las cosas que he aprendido de los salmos que hemos venido, que ha estado compartiendo y que hemos venido leyendo en el devocional, es que una de las cosas que Dios quiere, que el Padre quiere, es que nosotros confiemos en Él. Si hay algo que le enoja a Dios, es que nosotros no le creamos. O sea, si hay algo que le enoja a Dios, es que nosotros no confiemos en Él. En uno de los salmos decía, creo que en el 74 decía, porque no creyeron en mí todas las proezas que yo hice, que abrí el mar rojo, que les puse la nube, la columna de fuego, o sea, hice todo, les di comida, les di pan, y todavía no creen, o sea, los desecho porque no creyeron. O sea, Él nos desecha cuando nosotros no confiamos en Él. Y yo entendí por qué yo era presa del temor, porque yo no confiaba en Él. O sea, porque a mí esto no se me había sido revelado. Que el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, me ofrece que yo puedo estar bajo su abrigo. Y cuando eso pasa, no hay peste, no hay hambre, no hay inflación, no hay situación que pueda hacerme daño, porque yo estoy bajo sus alas, bajo su abrigo. Voy a compartir el versículo 3 en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Yo dije, ¿qué? Porque claro, yo siempre lo había leído, Él te librará del lazo del pajarero y de la peste destructora. El lazo del pajarero, también me llamó la atención esto del pajarero. ¿Cómo es eso del pajarero? El pajarero es el cazador de pájaros. O sea, que tenemos como una similitud, como que si nosotros fuéramos pájaros y hay alguien que nos quiere cazar. Entonces averigüé yo cómo caza un pajarero. Y bueno, se toma su tiempo, estudia, pone una trampa invisible que la camufla en el ambiente donde están los pájaros, en las ramas. Hay pájaros que comen del agua, peces, hay pájaros que comen frutas. O sea, hay distintos tipos de pájaros, distintos tipos de cazadores de pájaros y distintos tipos de trampas. Y si uno se pone a ver el tamaño del pájaro, ¿cómo se defiende un pájaro de un pajarero? No tiene la capacidad de defenderse. No tiene, porque es un animalito indefenso que solamente tiene alitas y pico, más nada. ¿Y qué va a hacer un pájaro contra una piedra o contra un disparo o contra una red? Entonces dice que así somos nosotros, que de repente andamos muy desprevenidos y el enemigo pone trampas para que nosotros caigamos, pone lazos a nuestra alma para que nosotros caigamos, pero si yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, Él me libra. Y me gustó muchísimo esta parte de la versión Dios para todos, palabra de Dios para todos. Dios te salvará de los peligros escondidos. O sea, los peligros que yo no puedo ver. Y de las enfermedades peligrosas. Eso me dio una paz. ¿Por qué? Porque yo fui presa del temor mucho tiempo. Entonces, que si me van a robar, que si me voy a enfermar, y no sé ni por qué, porque yo siempre fui muy sana, pero bueno, sería, no sé, el trauma de que mi mamá se murió cuando yo tenía 4 años, una mujer muy joven, y yo decía, bueno, pues yo también me voy a morir joven, era lo que el enemigo me ponía a mí en la mente. Pero, bueno, esta palabra me confortó muchísimo. Y dice, Dios pues te protegerá con sus alas y debajo de ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Yo le recomiendo a las personas que nos ven que si les funciona, que hagan como yo. O sea, a mí me sirve muchísimo ver la muralla. O sea, que él me dice, ver sus alas, imaginarme las alas, imaginar que él es mi muralla, que él es mi escudo, su fidelidad. O sea, una de las características que tiene el Padre es su fidelidad. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día.
Esto me recuerda los dardos de fuego que usted compartía una vez, que usted dice que los vio, como el enemigo lanzaba dardos de fuego a las personas, que son esos pensamientos que le vienen a uno a la mente cuando está muy desprevenido y empieza a acordarse de cosas que le hicieron, porque la mente empieza a darle vuelta. Esas flechas empiezan a carcomerte por dentro y a querer robarle la paz a uno. Dice, tampoco la plaga que anda en la oscuridad ni el destructor que llega a plena luz del día. Este versículo número 6 era uno de los que yo más me ministraba cuando empezó este problema de la peste, de la pandemia, porque ciertamente fue una guerra muy sin cuartel a la que estuvimos sometidos pues, todos los pobladores de la tierra. De hecho, a mí me dio COVID 2 veces, pero siempre yo decía, Señor, o sea, tu plaga no tocará mi morada. O sea, tu plaga no tocará mi morada. Si es tu voluntad, tú me libras de este mal. En el nombre de Yeshua. Dice, 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Esto me habla, todo este Salmo 91 es de protección de los pensamientos de temor que le vienen a uno, porque si te pones a ver alrededor, hay gente que le están pasando cosas malas, hay gente que de repente es víctima de violencia, y de hecho me pasó que en uno de los trabajos que yo tuve aquí en Argentina, yo trabajaba en una empresa inmobiliaria y yo cobraba, estaba en la administración y se metieron a robar. Y bueno, robaron a todo el mundo menos a mí. A mí me dieron un golpe en la cabeza, pero yo tenía mi celular puesto arriba del escritorio, ¿no? A todo el mundo robaron menos a mí. Y yo entendí bueno, que es la protección del Padre, que el Señor permitió que pasara eso estando yo ahí, bueno, por propósito y motivos que solamente Él tiene y que Él sabe, ¿verdad? Pero de que yo he visto la protección del Padre en mi vida, la he visto. O sea, de verdad que sí. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Dice, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Aquí nos habla muy claramente que nuestra confianza no debe estar puesta ni en las autoridades, ni en alarmas, ni en, no sé, seguridad humana, ni de espíritus, de otras cosas raras o de idolatría. Nosotros cuando ponemos nuestra confianza que el Señor es el que nos guarda, así mismo es. Él es nuestra protección. Dice, nada malo te sucederá. No ocurrirá ningún desastre en tu casa. Porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan donde quiera que vayas. Esa palabra es hermosa. O sea, que yo no tenga temor de que ocurra ningún desastre en mi casa. Porque Él envía a sus ángeles para que me protejan donde quiera que vaya. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime. Pisotearás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y monstruos. Este versículo 13 lo vimos en la vida de Pablo, cuando Pablo llegó a la isla de Malta y bueno, estaba moviendo unas chamisas, digo yo, unos troncos y bueno, una serpiente lo mordió. Pero aquí se ve la protección de Dios sobre su vida. Dice, yo lo salvaré porque me ama. Y vuelvo otra vez a recordar en Romanos, creo que es 8, donde dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y es para Él que me ama. Mire, si usted ama a Dios, a usted no le va a pasar nada malo. Realmente sí le amamos, pero es una cuestión de introspección, de ver realmente si Dios está en primer lugar en mi corazón y yo realmente lo amo. Esa palabra se cumple, porque Él aquí nos lo está ofreciendo y prometiendo. Dice, yo lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con Él cuando se
encuentre en dificultades. Le rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. O sea que para mí todo el Salmo 91, en realidad. Me quedo con los primeros versículos, pero todo es hermoso. Todo el Salmo 91. Bueno, eh, ahora que estaba escuchándote, Mirta, hablar del Salmo 91, comencé a recordar como asuntos de la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de la naturaleza de los animales. Los etólogos dicen cómo se comportan las hormigas, cómo se comportan las abejas. Hay cosas de su propia naturaleza que todavía no se puede hablar de cultura, de elementos culturales como en el caso de nosotros. Tú tenías una cultura en tu país de origen, Venezuela, llegas a otro país con otra cultura, aunque son seres humanos, tienen otras culturas, otros comportamientos, otras palabras, otros términos, en fin. Entonces, pero todo el Salmo parece una conversación entre aves, sí, porque entonces el pajarero nos está persiguiendo a nosotros, pero el pajarero es un enemigo que nos quiere atrapar, o sea que tenemos una naturaleza de aves, pero también habla de que nos metemos debajo de las plumas, debajo de las aves, de las alas del Shaddai. Entonces, estaba recordando, por ejemplo, las figuras que usamos estudiando la palabra, cuando la persona antes de conocer al Señor, el animal que más se percibe cuando la persona es inconversa, no conocida, cuando está en esas aguas de suciedad, de impureza, mundanalidad, pues son los peces, ¿sí? Entonces ahí, de hecho, Jesús llamó a sus discípulos más cercanos, que luego se llamaban apóstoles, justamente los invitó a ser pescadores de hombres, ¿correcto? Sí. Entonces, eh, hay salmos que hablan de que Jehová es mi pastor, o sea, yo ya tomo figura de oveja. En otros dice que Jehová es el pastor de Israel, ya más comunitario, pero igual somos figuras. Está Jesús, el corderito de agua, está antes de la fundación del mundo y está por allá en Apocalipsis. Él toma una figura de cordero cuando, cuando él le dice a Pedro al final del libro de Juan, Pedro, me amas 3 veces, era porque le quería primero enseñar los procesos de los corderitos a llevar las ovejas, es decir, de cómo pastorear la grey. Porque de todas maneras, pues aunque él es el pastor, asigna pastores temporales o pastores terrenales, ¿no? Cuando la persona empieza a progresar en la vida cristiana, entonces ya deja de ser oveja y cuando ya esto no solamente es llamado, sino que, o sea, porque el llamado sigue, pero el escogido sigue y sirve. Entonces, cuando una persona es llamada y escogida, entonces ya comienza a servir. Recordemos los 7 diáconos o 7 personas de servicio que se escogieron allí en la primera iglesia. Entonces ya empieza la diaconía. Y en la diaconía se ponen de 2 en 2, ya sea para que vayan a evangelizar. Jesús puso 72 personas para que fueran de 2 en 2 a evangelizar, ¿sí? Una tarea evangelística. También se van de 2 en 2, donde hay como la figura de un buey mayor le enseña siempre a un buey menor, y también es una figura que sirve para el matrimonio, ¿no? Donde hay un buey mayor y un buey menor. A veces el buey mayor es la esposa, más madura en ciertas áreas de la vida, el buey menor es el esposo, y viceversa. Aplica para ambos porque en Cristo no hay judío ni griego, ni hay hombre ni mujer. Entonces cualquiera puede hacer de buey mayor. Entonces van en pareja. Entonces el buey sirve mucho para servicio, todo esto. Aparecen otras figuras, como por ejemplo los camellos, que son los que traen abundancia, esos que en las iglesias tradicionales le llaman columnas financieras, ¿no? Los, los camellos que traen riqueza, que traen provisión. También están los asnos, ¿no? Los que suben a las alturas y ascienden a los 7 montes, ¿no? A conquistar esos 7 montes. O sea, no necesariamente sirven como bueyes dentro de una congregación, sino que sirven en cualquiera de los 7 montes como asnos. Y luego aparecen, pues, ya hablando, aparecen y tomando como figura el reflejo de la gloria de Dios en los seres vivientes, aparece el rostro de águila, el rostro de león, el rostro de hombre, ¿sí? Entonces, el rostro de becerro, ¿sí? De buey. De Ya buey. hablamos del buey, pero aparece, digamos, el rostro de águila.
Y el águila pues tiene que ver muchas veces con volar, ¿no? En las alturas, y aparece como que un animal, pero si uno estudia la etología en la Biblia encuentra que la paloma fue la que envió Noé Sí, a verificar si ya se había secado el agua, ¿no? Y trajo una hojita de olivo, creo. Y con eso se demostró que ya se había secado el agua en algunas partes de la tierra y de que ya las aguas estaban descendiendo. El Espíritu Santo tomó forma como de paloma, ¿sí? sí, Entonces, en algunos salmos hemos visto por ejemplo, el salmista Asaf decía, somos unos pichones, somos unos de ahí que, sí, somos como avecitas, y aquí este salmo que no sabemos de quién es como una conversación de los tipos de aves. Ahora, cuando hemos estudiado el tema de las aves en la Biblia, por ejemplo, aparece, el águila parece muy profética, pero también aparece el cisne. El cisne tiene que ver como con el amor infinito, como ese amor de pareja, porque el cisne es monogámico y el cisne después de que se le muere su pareja se deja morir. sí, El cisne se deja morir, el cisne se deja morir. Entonces, yo le digo a mi esposa para enamorarla más, le digo que yo soy como el cisne, ¿sí? Que yo soy fiel como el cisne, ¿sí? Entonces, en parte porque es cierto y en parte para molestarla, pero es una molestia sana en el sentido de jugar, de que le digo que soy fiel como el cisne por el amor, porque el cisne refleja pues esa pureza. Ya ves que el sí, cisne se usa mucho a veces en los matrimonios para sí, decorar, sí, sí, pero también está el búho, ¿no? Que el búho se usa mucho en las compañías proféticas que vigilan las ciudades, los ancianos de las ciudades son búhos, los porteros de las ciudades son como búhos, que están ahí cumpliendo una función. Hay veces el Señor nos ha tenido de búhos vigilando una región y uno dice, pero ¿por qué yo estoy por acá, cierto? Me estoy sí, haciendo de búho, ¿sí? Pasando mientras los demás duermen, yo cuidando, ¿no? ¿Y yo por qué tengo que cuidar esto? Pues porque es una asignación como de vigilante, ¿sí? Ahora, también está la figura de león y hay otras figuras terrestres y está el rostro de hombre, ¿no? Como para terminar el ciclo de la parte de etología. Y aquí en este salmo es un salmo avícola, es un salmo que se habla, es como si fuéramos aves y el Señor estuviera, fuera como el ángel del Señor, aunque habla del Elión, que es el Altísimo, y habla del Shaddai, que es el Omnipotente, o el de las montañas, fíjense que están las sí, alturas. en las montañas, Eh, exacto. el Shaddai se conocía en los países vecinos como, cuando se hablaba del Omnipotente, era el Dios de las montañas. Entonces, esto es un pasaje bueno, todos los católicos o carismáticos evangélicos tienen una Biblia llena de polvo en su sala abierta en el Salmo 91 con una estampa de un ángel o una estampa de algún santo, no sé. Ahí la tienen abierta porque creen que con eso, como el exorcismo, ¿no? Que si de pronto aparece alguna cosa rara, pues el demonio queda Sí, frito, queda electrocutado, ¿no? Al ver ese salmo, pero simpático, que es como un salmo como, como el tema de aves, ¿no? Entonces, pues yo no sé, los amigos que nos están escuchando, si son vigilantes, a veces usted está vigilando, pero el enemigo le puede poner trampas ocultas, o si está en una situación de amor, misericordia, muchos ministerios de misericordia, el enemigo les puede poner trampas a los ministerios de misericordia, se les infiltra a alguien que les destruye medio ministerio y le sí, quita medio testimonio y le quita media finanza, ¿cierto? O los ministerios proféticos, los de águilas, o esos de anunciar las buenas nuevas, ¿no? De consolar, esos ministerios paloma. Entonces, esto no es para recién convertir, esto no es para peces ni para ovejitas, esto es para aves. Entonces, ojo que ya lo estamos mirando como en un segundo nivel, ¿no? Como, wow, esto es para aves, o sea, para gente que ya vamos a llamar, comillas, evolucionado en la vida cristiana. Y dice en el 13, mi Biblia dice, habla del león, habla del áspid, pero en la Biblia textual 4 habla del basilisco y habla del dragón. Entonces, fíjese que el basilisco y el dragón, cuando uno ve esos festivales folclóricos de la China y salen bailando con esos dragones, esos son seres espirituales que en algún momento esos seres espirituales se manifestaban entre las poblaciones de esos países. Es decir, si en cada festival chino aparecen nenes de dragones, es porque efectivamente hay unos seres espirituales que botaban fuego por la boca y dañaban ciudades, y eran seres espirituales, no son seres así como mitológicos inexistentes. Es decir, esos dragones debieron haber tenido su participación en determinadas circunstancias y esos basiliscos. En esta semana que fue
la transmisión de mando de la presidencia en Colombia se veía ahí en el edificio donde estaban haciendo la ceremonia. En el edificio, en la parte de arriba, se veían unos basiliscos. Sí. Sí, hay unos basiliscos que son como unos dragoncitos ahí. Y los basiliscos controlan el tiempo. Entonces, a veces las trampas del enemigo tienen que ver con que distorsionan nuestros tiempos. O sea, Dios tiene un propósito, pues, nos vamos a casar en tal fecha, o nos adelantan la fecha o nos la atrasan, nos hacen confundir los tiempos los basiliscos. Los dragones nos queman el nido, vamos de vuelo, volvemos y ya no hay nido. El dragón bota fuego. Entonces, tenemos enemigos ocultos que no sabemos, es decir, no es que me digan, no, yo no me meto con nadie, sí, pero es que nuestros enemigos no son vecinos ni son amigos, nuestros vecinos, claro que a veces lo traicionan a uno, pero no es el caso. Aquí los enemigos son seres espirituales que están en una región tratando de sabotear. Entonces, yo creo que este salmo lo podemos releer para la gente que ya ha militado mucho tiempo en el camino, lo pueden esto procesar o estudiar o escudriñar desde la perspectiva de, de los cisnes, de las águilas, de las palomas, de los búhos, ¿sí? Pueden esto reinterpretar, sacarle más provecho, y de los que están estudiando los tiempos, el tema del basilisco es un tema importante porque los basiliscos pues distorsionan los tiempos y hacen grandes daños, ¿no? El basilisco es un personaje que cuando hicieron mucho daño en el cielo, por eso encontramos un salmo violento donde habla del daño que hicieron en el lugar santo, el adversario y los que trabajaban con el adversario, y se dañaron todo eso. Los basiliscos se robaron muchos rollos, se robaron muchos diseños, y están ahí medio escondiditos. La mayoría de las Biblias tradicionalmente no sacan el nombre basilisco. No. La Biblia textual 4 saca el nombre basilisco, aparece, o sea, se identifica. La gente que estudia criminalística y criminología saben que hay que identificar al enemigo. Es decir, si ahí dice áspid, serpiente, pues usted pasa de tiro largo, ¿sí? No se da cuenta que su enemigo se llama basilisco. O sea, hay que sacar la foto, como en esas películas del oeste, hay que sacar la foto del ladrón, del delincuente, y decir, este es el ladrón, se llama fulanito de tal, o se hace llamar fulanito de tal, y esto es lo que estamos pagando por él, como en esas películas antiguas de vaqueros, que dice, se paga tanto vivo o muerto. Entonces, Se busca. este es un salmo, no, pues algunos lo pueden utilizar, ya como para ir cerrando, algunos lo pueden utilizar como una cosa de hacer exorcismo, abrir su Biblia vieja en el Salmo 91, o la gente que ha caminado más con el Señor lo puede usar como en temas proféticos, temas de vigilancia, lo pueden usar en otro nivel. Y seguramente que el Salmo va a seguir hablando, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y si es viva, pues no quedó ahí. Ella sigue taladrando, 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 y va a llegar hasta mayores profundidades, ¿no? Es lo que quería compartir, complementando un poco lo que dice para ese auditorio que ha caminado con el Señor muchos años, que se mueve en equipos de oración, de intercesión, de adoración. Quería complementar eso, mi estimada Mirta. Perfecto. Así aprendemos todo. Muy, muy nutritivo ese comentario, de verdad. Porque sí, pasa mucho que se lee como de corrido y si no se profundiza, se pierde la riqueza de lo que el padre nos está queriendo hablar ahí. Es tremendo por no prestar atención y ser minucioso en las cosas que ya él ya está todo expuesto, ya está todo, él lo ha dicho ahí. Bueno, vamos con el Salmo 92 entonces. Dice Salmo cántico para el Shabbat, para el día de reposo en este caso. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh el Yom. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Me parece que tiene una analogía con esto que hacemos del devocional, porque tenemos una lectura sugerida para las mañanas y otra para las noches. Y cuando uno ha pasado por pérdidas importantes en la vida, se da cuenta que ciertamente la vida es un regalo. O sea, cada día de vida que tenemos es un regalo, es una bendición. A veces por las prisas del camino no nos damos cuenta y pensamos que damos todo por sentado, pero no es así.
No todo, no tenemos que dar todo por sentados ni a la gente ni a las circunstancias, porque la vida puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Y eso de anunciar por la mañana tu misericordia, tan hermoso que es poder dedicarle el primer abrir la primera vez que abres el ojo en el día y decirle al Padre gracias porque puedo ver tu misericordia, que hoy amanecí y pude abrir mis ojos. O sea, una simple oración, no tiene que ser algo religioso, que clave el moño 5 horas, porque si no, no. O sea, tener esa actitud de agradecimiento, de anunciar por la mañana su misericordia y ya después que terminas la jornada, decir, Señor, has sido fiel. O sea, me has dado fuerza, he podido ir, he podido venir, he comido, he dormido, me he vestido, tengo luz, tengo agua. Mira, porque, no sé, tal vez hay personas que me vean que no, tal vez no puedan entender este comentario, pero cuando tú vienes de un país como Venezuela, que lo tuviste todo, y de repente ya los servicios básicos no los tienes, de repente que vas a abrir un grifo y no sale agua y vas a querer la electricidad y no la tienes. O sea, cuando está la ausencia de eso y tú comparas tus tiempos de cuando lo tuviste y cuando no lo tuviste, y ahora que lo tienes, ves que todo es por gracia. O sea, que cada situación que pasa en tu vida es simplemente porque Dios es bueno, porque Dios permite que puedas tener luz, porque Dios permite que puedas tener agua, porque Dios permite que puedas comer 3 veces al día, si es que comes 3 o si comes 5, no sé cuántas veces come cada quien, ¿verdad? Pero bueno, lo general para todos es 3 veces al día. Eso, poder decir en la mañana tu misericordia y tu fidelidad en la noche. Dice más adelante, con el decacordio y el salterio, con el dulce tono del arpa. Oh, Jehová, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Por las obras de tus manos doy gritos de júbilo. Si realmente fuéramos agradecidos, o sea, el agradecimiento, que de repente yo no sé expresarlo con palabras, el agradecimiento que es tener todo lo que tenemos, que no nos haga falta nada. Es para que en el Shabbat realmente, o sea, el Shabbat y todos los días, es para gritar, saltar y dar gracias por todo, o sea, por la comida, por la gente, por el papá, por la mamá, el que lo tiene, por la esposa, por el que tiene hijos, o sea, no dar nada por sentado y ser realmente agradecido. Cuán grandes son tus obras, oye Jehová. Muy profundos son tus pensamientos, sí, son muy profundos. El hombre torpe no lo sabe. El insensato no entiende esto. Hoy yo le pido al Padre que si hay alguno de los que nos escuchan que hayamos sido torpes o insensatos, podamos apartar un tiempo y decirle, Padre, ayúdame a no ser torpe, ni insensato, ni malagradecido, le agregaría yo, y poder ver realmente todas tus obras y todo lo que tú has hecho en mi vida. Cuando los malvados reverdecen como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para que sean destruidos eternamente. Es para que sean destruidos eternamente. Eso es para meditar. Pero tú, Jehová, eres exaltado por siempre, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, aquí tus enemigos perecerán, serán dispersados todos los que hacen iniquidad. Y el 10, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aquí nos vemos la imagen de un animal con tanta fuerza, porque el búfalo es para trabajar lo que hablaba hace un rato, ¿verdad? Se ve uno de los rostros del Señor que se ve en Apocalipsis. Dice, tú aumentarás mi fuerza como el búfalo, o sea, es Dios. Yo siempre lo digo, o sea, si yo puedo trabajar y si yo puedo levantarme cada mañana, es simplemente porque Dios me da la fuerza. Simple y llanamente por eso, no existe otra razón. Y seré ungido con aceite fresco. Esta unción me habla de la llenura del Espíritu Santo.
Y fíjense que dice fresco, no es aceite rancio, porque usted pone el aceite estático ahí, abre la botella y eso se pone rancio, huele mal, no sirve para comer, no sirve para cocinar. Es aceite fresco. Y mis ojos mirarán por encima de mis enemigos y mis oídos oirán de aquellos inicuos que se levantaron contra mí. Yo subrayé a partir del 12 que dice, el justo florecerá como la palmera. No hay nada más relajante que ver una palmera en la playa, en serio. Son majestuosas. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Imagínese usted lo que es florecer en los atrios. Florecer, o sea, cuando abre la flor bota un perfume agradable. Florecer en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán frutos. Me apropio de esa palabra. Aún en la vejez darán frutos. Estarán llenos de savia y verdor, para manifestar que Jehová es recto, mi roca es y no hay injusticia en él. Esto me recuerda a Caleb, que Caleb a los 80 dijo, yo con esta mi fuerza voy conquisto la tierra que me fue ofrecida, mi porción de la tierra. Mucha gente a los 50, a los 60 ya se sienten viejos, no, y hasta aquí llegué yo. Y ya no hay más. Están esperando la jubilación y no sé, ver ve cómo llueve, o sea, ve cómo cae la lluvia nada más. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice en esta palabra que en la vejez daremos fruto. O sea, es la voluntad del Padre que en la vejez demos fruto. Así es. Que estaremos llenos de savia y verdor. O sea, no es que vamos a estar secos y marchitos, no. Con savia y verdor. Para manifestar que Jehová es recto. Mi roca es y no hay injusticia en él. Aquí esto, Mirta, complementando la línea que comentaba en el salmo anterior, se hace como una similitud de nosotros con el buey, ¿no? Cuando nosotros estamos sirviendo, el búfalo, el buey, el toro, cuando estamos en ese servicio, nosotros necesitamos fuerza y por tanto necesitamos ese derramamiento continuo del aceite del Espíritu Santo para alejar las moscas, para alejar las plagas, para alejar esas cosas que pueden hacernos daño, ¿no? Entonces, ahí estamos apelando como a la dimensión animal, ¿no? Del reino animal. Pero también el salmista que no sabemos, yo no sé aquí quién es el salmista del Salmo 92, también aplica como de esa dimensión vegetal. Dice que nos compara con la palmera y uno ve la palmera en las playas, cómo se inclina los vientos, ¿no? Sean cual fuera el viento, los hijos del Espíritu se mueven con el viento sin saber para dónde va ni para dónde viene, ¿no? Y pueden haber aquí en esta zona se le llaman turbonadas, cuando hay esas lluvias tropicales fuertes, que se caen árboles, se parten árboles, pero casi las palmeras no se caen, es decir, las palmeras se baten con los vientos, pero son delgadas, pero son flexibles ante el viento. Sí. Entonces, habla de una dimensionalidad vegetal de la palmera, o fue como el cedro del Líbano. Aquí tenemos una avenida que se llama Avenida Líbano, y los libaneses los migrantes libaneses que llegaban a principios de 1900, 1910, 20, desde 1990, gente que llegó en una pobreza extrema porque eran tiempos del Imperio Otomano, el Imperio Turco antiguo, los maltrataba a todo ese Medio Oriente. Llevaban a los jóvenes libaneses a prestar servicio militar obligatorio con los ejércitos otomanos y no volvían a sus poblaciones. Entonces había despoblación de hombres. Entonces, pues el hombre se necesita para formar hogares, o sea, había una descompensación de hombres. Entonces llegaban los turcos a apoderarse de las mujeres. Entonces, comenzaban a llegar a México, a Colombia, a otros países de América, gente del Líbano, y con el tiempo se enriquecieron porque habían sufrido. La gente que ha sufrido en sus países de origen tiene más elementos culturales para enriquecerse que el que vive en su propio país, porque
porque da gracias a Dios por cada bocado de comida, porque sabe lo que es hoy tener y mañana no tener, entonces se vuelve más ahorrativo, Sí, aprovecha mejor el dinero, lo invierte certifico. mejor. Entonces, los migrantes desarrollan esas capacidades financieras forzadamente Sí, y en una generación pueden construir riqueza. Aquí en esta zona del mundo, el hombre más rico de México es libanés, Carlos Slim, que sí. en algún momento en el año 2012 fue en el ranking número uno, ya luego lo destronaron, pero dueño de telecomunicaciones, bueno, no voy a hablar de eso. Vive gente muy rica, pero me sorprendí en estos días escuchando del Líbano cómo en los últimos 3 o 4 años el Líbano, que era como la perla del Oriente, donde los franceses iban a pasar fin de semana a Beirut, ahorita veían documental del Líbano en un canal que se llama DW Documentales, es de la televisión estatal alemana, y mostraron ese documental del Líbano, y yo decía, wow, el Líbano, la gente está en este momento aguantando hambre. Llegó una mafia y se apoderó del gobierno y tienen a todo el Líbano aguantando hambre. Entonces yo decía, wow, pues, y lo nombré porque aquí hay gente muy rica. En esta ciudad y en este estado donde yo estoy, los ricos de la ciudad son libaneses, Ah, ok. son de apellido libanés, o sea, ya tienen 5 generaciones de vivir y ya son el estrato alto, 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 alto de la sociedad. Al principio, en los dos primeros generaciones solo se casaban entre ellos, la endogamia de raza, pero ya después unos se hicieron muy ricos, entonces ya es lo que hay es endogamia económica. El rico se casa con rico, así sea mexicana con libanés o mexicano con libanesa, no importa, ya es endogamia económica para que la riqueza no se salga de la familia, para que cuando el matrimonio no divida, sino al contrario, acumule más riquezas. Entonces, hay una avenida que se llama el Líbano y trajeron esto, en algún tiempo, trajeron esto, arbolitos del Líbano y eso embellece en la ciudad porque son cedros del Líbano en una zona donde no había cedros de manera natural de esa calidad, de esa categoría. ¿Sí? Entonces, si el Señor habla de que vamos a crecer como cedros del Líbano, pues tenemos la oportunidad maravillosa de ir a mirar un cedro, si no mirarlo por internet y decir, wow, esto es un cedro del Líbano. Es un árbol muy poderoso, muy frondoso, muy fuerte, y sobre todo que estamos plantados en la casa de Jehová y florecemos en los atrios de nuestro Dios. Estudiando algunos comentarios, algunos de las personas que tienen invitados han hablado de que los atrios es el corazón de Dios. Imagínense, florecerán en el corazón de Dios. Entonces, imagínense uno crecer en ese plantío que está ahí en el corazón de Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos la parte, volviendo al tema del búfalo, el tema animal, el tema Ujú. de la palmera y el cedro, el tema vegetal. Y luego tenemos en el 15 la roca. Y él es la roca angular. Jesucristo es la roca de la cual bebían agua en el desierto. Es la roca fundamental, la piedra angular que desecharon los constructores. Y nosotros somos piedras vivas. Él es la roca, nosotros somos piedras vivas y sobreedificamos sobre él. Entonces ahí tenemos una naturaleza mineral, Amén. naturaleza mineral. Entonces, fíjese que a veces no es que sean figuras poéticas o alegóricas, lo que pasa es que hemos tratado de humanizar demasiado a Dios sin entender que todo lo creado refleja su gloria. Es decir, Todo. los animales reflejan su gloria, los vegetales reflejan su gloria, los minerales reflejan su gloria, la raza humana refleja su gloria. Es decir, y a veces hemos querido como humanizar tanto a, nosotros podemos decir, no, es que Cristo se encarnó, chévere, pero los árboles también pueden decir, no es que el árbol de la vida es Jesús, entonces los árboles se burlan de nosotros porque dicen el árbol de la vida es Jesús, ¿sí? Entonces, y ahora las rocas van a decir, estos humanos, si la roca principal es Cristo, entonces, ¿de qué están Claro, hablando los seres humanos, cierto? claro. Entonces, yo creo que tenemos que abrirnos a entender que la gloria de Dios es algo mucho más grande. La religión nos ha hecho humanizar demasiado a Dios y en esa búsqueda por humanizar demasiado a Dios ha querido llegar a un punto donde divinice mucho al hombre. Sí, Entonces, y por eso todas esas religiones orientales de nueva era es tratando de sacar pequeños diosesitos. Sí, tenemos parte del reflejo de la gloria de Dios, pero no la tenemos toda. De hecho, cuando dicen que en Cristo no hay hombres ni mujeres, porque la mujer refleja la gloria de Dios y el hombre también refleja la gloria de Dios. Entonces, somos complemento. Entonces, al principio, por temas
el uno estaba sobre el otro, ¿sí? O cuando, o cuando la palabra llegó, cuando llegó el amor de Dios a la tierra, pues primero los judíos y luego los gentiles, pero a estas alturas del partido, no nos dejemos confundir por los basiliscos, a estas alturas del partido en Cristo no hay ni judíos ni gentiles, es decir, todos podemos, así tengamos derecho a estar en el olivo cultivado porque somos olivos silvestres, pues de todas maneras, sea como sea, ya sea que lo uno o lo otro, que seamos judíos o gentiles, tenemos derecho a pertenecer al olivo principal que es Jesucristo. Entonces, qué bonito dejarnos expandir cuando leemos los salmos a todas estas multidimensiones de la gloria de Dios. Yo lo que veo es la gloria de Dios y los salmistas como se abren en el mundo espiritual, contemplan la gloria de Dios, cantan la gloria de Dios y pueden esto, cantarla, manifestarla. Y bueno, ahí están. Maravilloso. Sí, espectacular. Eso me hablaba a mí hace un tiempo atrás el Espíritu Santo que yo al observar su creación, los animales, las flores, el agua, los árboles, todo, o sea, todo lo reflejaba él porque fue hecho por él y tiene su aporte, o sea, tiene de él. Entonces, es maravilloso poder dimensionarlo y ver en ese contexto así como más, más completo, más, más armado. Más Sí, armados, sí. sí. Bueno, no Muy, sé. ¿Mm? sí, continuemos con el 93, si le parece, Mirta. Sí, el 93 dice, Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová se viste y se ciñe de poder. El mundo está establecido y no será conmovido. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Una cosa interesante que viene a mi mente en este momento es que nosotros podamos entender la eternidad del Padre y su atemporalidad. O sea, él es el que es. Así como se le presentó a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Es eterno. O sea, no es que está desde hace 2000 años o no sé cuánto tiempo dicen esta gente evolucionista que tiene. O sea, yo digo, la gente que cree en esto de la evolución, que el Big Bang, que el huequito negro que se formó, que la partícula, que yo no sé cuántos millones de años, o sea, no sé, debe ser por eso que dice también la palabra que ellos tendrán ojos y no verán y tendrán el entendimiento entenebrecido porque eh, ¿cómo haces tú para ver, o sea, toda la magnificencia, la pluralidad de la creación, la célula, los animales, el ser humano, nada más el ser humano y cómo se gesta la vida? Para no entender que Él es el que o sea, somos creados por Él. Él lo creó todo y estábamos con Él en espíritus eternos cuando lo estaba creando todo. Entonces, eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención y es como que me da una fuerza como interior de saber que fuimos tomados en cuenta y que no estamos aquí al azar ni por casualidad, sino que todos tenemos un propósito divino en Él. Y nosotros somos hechos para Él, porque Él dice que Él nos creó para la gloria y alabanza de su nombre. Para eso fuimos creados. Y este salmo nos dice, tu trono está establecido desde la antigüedad, tú eres desde la eternidad. O sea, no es un Dios nuevo que salió, no, Él es desde la eternidad. Oh Jehová, los torrentes se elevan, las crecientes han alzado su voz, las olas hacen oír su estruendo, o sea, aquí sigue hablando de la creación, de las olas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, que las recias olas del mar. Es mucho más poderosa. Entonces, yo sigo con mis gráficos en la mente y ahí cuando lo habla, se me viene la imagen de un tsunami, que es una cosa tan poderosa que nada lo detiene. O sea, Dios es más poderoso que eso. Tus testimonios son firmes en gran manera. Oh Jehová, la santidad es propia de tu casa, por los siglos y para siempre.
La santidad es propia de tu casa. Es hermoso. Tema de santidad, un tema de estar apartados para Él, ¿no? Sí, De estar apartados para Él, sí. Es un salmo cortito, es una canción sí, corta. No sabemos quién es su autor, el Salmo 93. Me llama la atención el tema de los tiempos, me llama la atención el tema de las vestiduras. Cuando estuvimos estudiando por ahí la armadura espiritual, nos devolvimos a ver las vestiduras de Jesús, las vestiduras del Padre, y en Isaías vemos que muchos de los reflejos de la armadura espiritual es cómo son los vestidos, y hablamos de vestiduras, hablamos de investiduras, de revestiduras, y todo esto no se puede pasar por alto. Cuando usted esté estudiando la palabra, los amigos de Café y Oración, fíjense bien en lo que son vestiduras, investiduras, revestiduras, cómo se viste el Padre, cómo se viste Jesucristo, y porque eso trae mucha luz a la hora de cómo nos vestimos nosotros, porque eso parece un juego de niños cuando se estudia la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, por allá, sí, entonces, y parece que siempre vamos a estar vestidos así. Entonces, interesante que se viste de poder, se viste de poder, se viste de majestad. No entendemos en la física, en esa dimensión de sus vestiduras, aquí no nos clarifica. Supongo que en majestad deben haber metales preciosos, piedras preciosas. En la parte de poder, pues deben haber esto. eh, yo considero luces de tan alto nivel que puede ser difícil para nuestros ojos espirituales captar la misma imagen de Dios, porque no somos capaces de soportar esos niveles de luminosidad, de iluminación. Eh, Ahora, hablando de que su trono no será conmovido, estos son tiempos donde las cosas conmovibles se tienen que mover. Los sí, sacudimientos, como la pandemia, como la crisis alimentaria, como la crisis económica, y estos gobiernos desgraciados de América Latina, en algunos países que son autocráticos y malos, son unos sacudimientos muy fuertes, porque a veces es responsabilidad de que la cristiandad, el cristianismo, porque a veces el remanente fiel es tan pequeñito que el remanente fiel no alcanza a prever los cambios y a interponerse en los cambios, ¿sí? Son muy pequeños o no están entrenados los remanentes fieles, de pronto, no lo sé. Entonces, eh, estos son tiempos de mucho movimiento, de mucha conmoción. Lo conmovible debe moverse. No nos gusta que nos saquen de la comodidad de estar en nuestro país y nos manden a otro país, ¿cierto? No nos gusta, porque evidentemente llegamos a sí, otro país y no es muy que nadie difícil. nos esté recibiendo con los brazos abiertos. Eh, México, por ejemplo, es un país que no recibe con los brazos abiertos a los migrantes. En México es un país que sí puede ser el 10º, el 15º país en recepción de turismo. Y aquí llega la gente, pero bajo el rótulo de turista, es decir, venga, deje sus dólares, pero por favor sírvase como turista, pero no queremos que te quede. Es decir, los trámites, la burocracia y los obstáculos son más difíciles que en los Estados Unidos para quedarse en México, para montar empresas en México, para acceder a beneficios educativos en las universidades públicas o para acceder a los créditos del Estado, los programas del Estado. Son muy difíciles para los migrantes, para los extranjeros. Ya de hay que pagar el precio de 1 o 2 generaciones para poder florecer en estos territorios que no están hechos para los migrantes. Los migrantes desarrollamos capacidades forzadas por la necesidad de ser rechazados. O sea, necesitamos sanarnos rápidamente ante la ofensa porque hablamos diferente, porque comemos diferente, cosas de ese tipo. Y a veces los migrantes no ayudan porque se quejan, entonces la tierra se cierra. Cuando el migrante Sí, se cierra recordando su tierra, pues la tierra en la que está se le cierra, entonces no le aparecen los empleos, ni le aparecen los amigos, y las puertas se le cierran. Entonces uno sí, está en desventaja, tras de que está fuera de su casa, de su comunidad, pues de su tierra, y llega a una tierra foránea, pues uno tiene que hacerse amigo de la tierra. Si tiene herramientas espirituales, decir, bueno,
tierra, aquí vine yo a bendecirte y vamos a trabajar juntos, pongamos de acuerdo para que se abran los buenos trabajos, los buenos puestos, los buenos empleos, las buenas empresas. Es decir, claro, pero si uno se deja llevar por el dolor del alma, pues el alma, un alma rechazada, un alma dolorida, pues es como mal consejera, ¿no? Es mal consejera. Entonces aquí, eh, mm, saber que si nos alimentamos diariamente de la palabra, una persona que lee los salmos nunca se va a suicidar. Una persona que lee los salmos se sale de cualquier Sí, depresión. Es decir, sí, de cualquier depresión que definitivamente. tenga se sale de los salmos porque su fe crece, la esperanza no te va a avergonzar, crece, tu amor crece al conocer la dimensión de Dios y vas a entender mucha fenomenología. Entonces, lee los salmos, por ejemplo, en el caso mío, que llevamos en este mes, ya vamos en el 93. Imagínense qué bendición haber estudiado los salmos, pero así degustaditos, masticaditos. Es una bendición volver a leer estos salmos de esa manera. Y bueno, él es celoso. Si él es santo, como dice en el 5, 93:5, la santidad propia de tu casa. Si tú quieres morar en la casa de Dios, pues no estamos hablando de la casa iglesia local, ni siquiera iglesia en casa. Estamos hablando Ujú, de que la casa de él es donde él mora, es donde él claro. habita, ¿sí? Es donde él se encuentra. Vamos a llamarlo lugares celestiales. En los lugares celestiales donde él habita hay santidad. Entonces, pues imagínense, qué bonitos estos salmos, Mirta, qué bendición ver estos salmos con una luz diferente eh, en esta oportunidad que estamos teniendo. Y pues bueno, entender a Dios nos permite nosotros tener una mejor identidad, no Sí, menospreciarnos, tampoco sobreestimarnos, tener arrepentirnos de cada cosa que vayamos encontrando, porque a veces la palabra lo suelta a uno por ahí. sí, El principal problema de David que yo he descubierto aquí hasta donde vamos es la soberbia. Entonces, y uno dice, pero ¿por qué se volvió soberbio? Pues porque era un tipo exitoso. La gente sí, exitosa se vuelve soberbia. Entonces, la gente ungida se vuelve soberbia, ¿sí? sí, La gente que derrota a los enemigos se vuelve soberbia. Entonces, los que de alguna manera tenemos éxitos relativos o victorias relativas en ciertas áreas de nuestra vida tendemos a volvernos soberbios y entonces sí, Dios tiene que permitir que esos sacudimientos nos sacudan, sí, sacudan un poco nuestra vida, así como Job, como David, como Pedro, como el sumo sacerdote Josué, como Mirta, que de todas maneras fue sacudida llevándose a otro país, como el caso mío también. Entonces, y como el caso de muchos de nuestros amigos de Café y Oración. Estos salmos son una maravilla, sí. son una Una maravilla cosa, leerlos en sí. esa dimensión. Una cosa que yo siempre digo que a mí el Padre permitió, una de las principales razones por la que permitió que yo me viniera, es para que yo dejara el orgullo. Primero, es para que me enterara que era orgullosa, porque yo decía que yo era muy humilde. Y, y sí, una de las cosas que tú dejas, que la dejas porque la dejas, es el orgullo cuando emigras. Claro, O sea, es que sí la tienes que dejar. Era necesario. Entonces, bueno, así que yo Los, glorifico al Padre por eso. sí, sí, los que hemos pasado por esos procesos, ya todo lo conmovible se nos ha ido y nos ha quedado Sí, lo inconmovible. Estamos parados sobre la roca, ¿cierto? sí, sí, sí. Yo puedo decir como Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir con lo poco, con todo me contento. Y amén, gracias Padre, o sea, gracias por la luz, gracias por el agua, gracias por todo. Nos volvemos O sea, más eso nos agradecidos enseña a y ser muy en la agradecidos. mañana Sí, recordando su misericordia y en la noche recordando su fidelidad en nuestros cánticos, en su nuestro tiempo a fidelidad. solas con Él. Bueno, Sí, bueno, amén. Mirta, ¿qué tal y si nos vamos para Romanos capítulo 15, los primeros 13 versículos? Claro que esos 13, pues es una medida arbitraria, es como por partir por pequeñas lecturas para poder leer todo el Nuevo Testamento en un año, ¿no? Pues si usted lo quiere leer en un mes, pues léalo en un mes. Pero de todas Claro, maneras, pues vamos comentando en este conversatorio de Dito, devocional diario para todos, vamos comentando lo que nos dice la guía esa de lectura que hemos escogido, Romanos 15, del 1 al 13. sí. Bueno, vamos aquí con el versículo 1 que dice, así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Ahí me está hablando. Y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros que nos consideramos fuertes, debemos sobrellevar
las flaquezas de los débiles. Cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno, para edificación. Porque ni aún el Mesías se agradó a sí mismo. Al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Jesús el Mesías, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Aquí seguimos hablando de la humildad. No estamos aquí para satisfacernos a nosotros mismos, no, porque muchas veces nuestra libertad puede ser de tropiezo para otras personas que nos ven. Y una cosa que yo aprendí hace muchísimo tiempo es que nosotros como creyentes somos cartas abiertas, leídas. O sea, es como un reflector que está sobre nuestras vidas. Y uno de los frutos del Espíritu verdaderamente es eso, soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas. O sea, la palabra no está para contender, no está para pelear, no, es simplemente tomar de la mano con amor como hace un padre con su hijo pequeño y aprender a sobrellevarlo, porque si un niño está comiendo y se ensucia, no le vas a pegar por eso. O sea, vas, lo bañas, lo cambias y lo vuelves a poner lindo otra vez para que se vuelva a ensuciar. Eso hacen los padres amorosos. Así debemos ser, así nos dice el Padre que seamos con nosotros. Nosotros debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlo. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Amén. Todo lo que es eso. Hablando un poco de las experiencias, ¿verdad? Que muchas veces uno ha tenido en algunas instituciones, por decir, religiosas, sí, porque son religiosas. Mucha gente no ha tenido revelado el amor de Cristo en su corazón y lo que hace es herir a las personas nuevas que van llegando. Y eso aparta al que va llegando del camino. Y ahí, no sé, una parte del Evangelio dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis chiquiticos. Más le vale que se ponga un molino, una piedra y se hunda en lo profundo del mar. Porque Dios es celoso. Y muchas veces a uno puede ser que trate como de perder la paciencia, porque me ha pasado, ¿verdad? Que trato como de perder la paciencia y le voy con el cuento a Dios, porque yo siempre le llevo el cuento a Dios, a orar. Ay, sí, muy espiritual, Señor, mira tal cosa. Y bueno, es que ama, o sea, no te canses de hacer el bien, ama. Si estás muy llena de ti misma, vacíate y llénate de mí, de mi misericordia, de mi amor. Aquí no se vale cansarse. Aquí lo que se vale es que tú ames al prójimo porque tú, o sea, porque por lo menos yo lo hice. Un día le dije, Señor, envíame a mí, yo quiero, o sea, que la gente te conozca, yo quiero que la gente pruebe de lo que es vivir en ti, pero esta es la práctica, que nosotros podamos tenerle la paciencia necesaria a las personas que no lo conocen tan profundamente a Él y puedan conocerlo a través de nuestro testimonio. Una de las cosas que a mí me impactó mucho cuando yo llegué acá fue el testimonio de Ruth cuando me recibió. O sea, ella a mí no me predicó. O sea, yo simplemente la observé cómo actuaba y pude ver cómo opera el amor de Dios en su vida. O sea, fue su testimonio. Y yo dije, bueno, sí es posible, porque yo venía de una estructura de pensamiento muy religiosa, donde incluso nos dividían como en tribus, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia, y este se sienta para este lado, y lo de esta tribu para este lado, los de los otros 12 para este otro lado, y así. Y yo no me podía sentar en cualquier sitio que yo quisiera, sino donde era mi territorio, supuestamente.
¿verdad? Entonces, cuando tú sales de esa estructura y bueno, y que de hecho el Espíritu Santo un día me convenció y me dijo, epa, no, aquí esto no, yo no estoy de acuerdo con esto, todo esto son mi pueblo, yo los amo a todos. Y yo dije, pero es que el pastor está diciendo, a mí no me importa lo que dice el pastor, yo te estoy diciendo que así no es. Ah, entonces, cuando tú sales de esa estructura y tú puedes ver, o sea, que en Cristo tienes libertad, que Él es amor y que tienes que tenerle paciencia a las demás personas, así como Él te la tiene a ti, porque ciertamente a mí el Espíritu Santo sí me ha corregido y me ha exhortado, pero con amor. O sea, nunca lo he hecho con señalamiento ni para hacerme sentir mal. No, siempre ha sido con amor, con paciencia. Entonces así Él espera que nosotros seamos con las personas que vienen a nuestras vidas o con las que nosotros nos relacionamos. Yo encuentro aquí algo en este pasaje, Mirta, encuentro algo bien importante, porque a veces la figura de servicio que inicialmente tenemos de Jesús es la de mandando al público a sentarse, diciéndole a los discípulos, ¿no? Que le ordenen, que le pidan a la gente que se sienta en esas praderas o en esos lugares donde están para recibir el alimento. O vemos, ¿sí? O vemos a Jesús de pronto lavando los pies de sus discípulos. Pero aquí hay como un misterio porque habla en el 8 de que el Mesías llegó a ser ministro de la circuncisión, pero entonces hay ministro o ministerio o servicio, tiene que ver con diaconía, es decir, él se hizo diácono, así como los 7 diáconos de la primera iglesia, un servidor. No es un ministro de los 5 ministerios, no, es un ministro de servicio, es un ministro Sí. diácono, pero él se hizo ministro de la circuncisión, ¿cómo? Haciéndose circuncidar y naciendo en una cultura judía. A ver, decimos, ay, pero es que, ¿cómo así que Jesús se hizo judío? No, 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 es que él se sacrificó y sirvió como diácono para los judíos, es un misterio, no lo alcanzo a entender en toda su dimensión. ¿Y por qué se hizo diácono o servidor de los judíos a través de la circuncisión? Pues para confirmarle a todo el pueblo de Israel que las promesas que el Padre les había hecho son ciertas. Pero también Jesús se hizo ministro, sí, como el apóstol Pablo se hizo ministro a los gentiles, como un diácono a los gentiles. Por tanto, como dice 2 de Samuel 22:50, Salmo 18, 4 y 9, que dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Es decir, Jesús, aparte de lavar pies sucios, que era una parte también cultural de que el dueño de la casa al viajero le limpiaba los pies, como por decirle acto de cortesía, y también tiene mucho significado espiritual el lavarle los pies a una persona, pero quiero resaltar es cómo Jesús se hace diácono o servidor diácono de los judíos a través de la circuncisión, pero también cómo se hace diácono de servicio para los gentiles, ¿sí? Para los gentiles, allá con la mujer samaritana, ahí estaban con los gentiles, la mujer samaritana no eran judíos, puramente hablando, no era gente que ha llegado de Asiria a poblar ahí esas aldeas en los tiempos del esparcimiento de las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. Entonces, lo que vemos es a Jesucristo eh, trayendo su mensaje a través de los judíos, pero también para los gentiles. Y Pablo tuvo desventajas culturales de no haber estado con Jesús en esa época, no haber estado con Jesús, una desventaja cultural, pero esa desventaja cultural se convirtió en una ventaja espiritual porque Pablo lo conoció fue en las dimensiones espirituales. O sea, Pablo no conoció al Jesús de caminar con él, de hablar con él, desde el cultural, porque tal vez Pablo tenía una estructura religiosa que seguramente había chocado con ese Jesús, por eso tal vez Jesús no lo pudo tener ahí. Pablo necesitaba un sacudimiento bien fuerte, quedar ciego 3 días, así, de lleno. ¿Quién sabe en esos 3 días qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Qué viajó? ¿Qué vio? ¿Qué no vio? ¿Qué sufrió? Pero para poder que le iluminara la luz. Entonces, este libro de Romanos ha sido muy bueno porque pues, nos está explicando esto del diaconado de Jesús para los judíos. Pues me parece que los judíos deberían estar eh,
agradecidos con eso, que se hizo circuncidar solamente para dar testimonio de las promesas que habían hecho a sus padres. Sí, Interesantísimo eso, pero que su mensaje tenía que expandirse porque todos los, como dice el 11, alabad al Señor todos los gentiles, exaltar los pueblos todos, ¿sí? Y sí, como dice el 12, y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, ¿de quién está hablando? De Jesús, el sí. que se levantará a regir a los gentiles y los gentiles pondrán en él su esperanza. Amén. Y así el Dios de esperanza, está hablando a los gentiles, así el Sí, Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que amén, abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. amén. Entonces, qué bonito que este libro de Romanos se está aclarando, es un libro que seguramente lo deben leer los judíos, porque rompe muchas estructuras del judaísmo, del mesianismo. Ahorita que se ha vuelto de moda que muchos se han ido a estudiar raíces hebreas, paréntesis, se van a ir a estudiar raíces hebreas y no vuelven, no, no retornan, los hermanos que se van a estudiar raíces hebreas, eh, los encuentra uno con chofar y con talit, y ya lo encuentra uno con otras costumbres, ¿no? Pero, en fin, eh, es muy bonito todo lo que nos ha esto. Me llamaba la atención eso, Mirta, principalmente, Cristo, diácono de los judíos. Hermoso, sí. Hermoso porque sí, eso también me llamó mucho la atención cuando dice en el 12, y los gentiles pondrán en él su esperanza. O sea, nosotros pondremos en él la esperanza. Eso está profetizado para nosotros aún mucho antes de nacer. Aquí en la tierra estaba profetizado. Es como me recuerda el capítulo 17 de Juan, donde dice que y por el testimonio de ellos creerán muchos otros. O sea, lo dice parafraseando de alguna forma, cuando dice que todos sean uno. Ya lo voy a buscar porque de verdad me gusta mucho, porque se relaciona con esto. Santifícalos en tu verdad. Dice, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En Juan 17:20. Pero no ruego solo por esto, o sea, por los discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer por la palabra, o sea, yo, usted, todos los que estamos aquí ahora. Hermoso. Vea, Jesús ya estaba intercediendo por gente de esta generación Sí, y por las siguientes generaciones. sí. Y como las palabras son espíritu y son vida, pues ahí Ujú. siguen resonando delante del trono del Padre esas intercesiones hechas por Jesús a favor nuestro. Amén. Eh, bueno, Mirta, pues de mi parte yo te agradezco. Gracias por estar con nosotros en este día. Ha sido muy bien compartida la palabra. Gracias, muchas bendiciones y gracias por esa disposición y esa actitud para colaborar con este movimiento que trata de llegar a miles y seguramente a millones de personas que escudriñarán, escucharán. Y ya, con una sola persona, yo decía como en la lista de Schindler, con uno solo que se salve ya habremos salvado el programa, pero ya hay muchos testimonios positivos, cosas que el Señor ha hecho a través de estos programas en estos mes y medio que llevamos. Hoy estamos a 15 de agosto, llevamos todo el mes de julio, todo el 15 días de agosto, unos 45 días. Muchas gracias, Mirta Cordero, desde Córdoba, Argentina. Gracias, Mirta. Espero tenerte muy pronto de nuevo con nosotros. Ya ves que tener tantos, invitar personas a veces pues, es complicado, pero gracias a Dios por tu disposición, por tu generosidad y bueno, bendiciones para ti, para tu esposo, para tu Gracias. hija y bueno, para toda la familia allá en Córdoba y en donde quiera que esté. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Es un placer, de verdad, compartir. Aprendo muchísimo. Entonces, por eso me gusta compartir. Nunca deja uno, cuando se pone una la palabra, uno sabe que va a profundizar más. Sí, Entonces, eso sabe que simplemente va a profundizar más. La palabra sigue penetrando, ¿no? Es viva, y si sí, es viva, pues no está en el mismo punto estática, sigue, es dinámica, está en movimiento. Entonces, algo tenemos que aprender, o por lo menos haciendo conexiones
Y después de compartir esto, por eso es tan importante la meditación, porque el Señor sigue trabajando cuando meditamos, cuando reposamos la mente, reposamos el alma, nos calmamos, ya sea al amanecer o los que hacen tiempo a solas con Dios al amanecer, mirando el portal, cómo amanece, ese tiempo tan especial donde todo está en silencio, donde se escucha el sonido de las primeras aves del día, donde salen los primeros rayos de sol. Es muy bonito ese tiempo porque nuestra alma está calmada, pero bueno, recordemos, en las mañanas anunciar su misericordia y en las noches Su fidelidad. recordar su fidelidad. Entonces, Amén. misericordia y fidelidad, en ellas nos sostendremos. Amados de Café y Oración, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que invite a otros amigos, suscríbase a los canales, ya sea donde lo estás escuchando. Hay muchas personas que lo están viendo en Facebook, pero no se identifican. Identifíquese para que el algoritmo nos ayude. Lo mismo, hay muchas personas viéndolo en YouTube, en los dos canales que tenemos. Lo ven, queda el registro de que nos ven, el algoritmo de estadísticas nos dicen cuántos los ven, pero muy pocas personas dejan un comentario, dejan un like o tocan la campanita, activan todas las notificaciones. Eso nos ayuda porque entonces el algoritmo, los sistemas son parametrizables. Si se parametrizan como parametrizando un avión, que sale de Nueva York a Madrid, pues si el aviador, perdón, si el piloto, bueno, aviador también, se duerme, pues está parametrizado para llegar a Madrid y ya llegando a Madrid se despierta y ajusta los detalles. Entonces, los sistemas trabajan con esos algoritmos. Entonces, ayúdenos, ¿sí? O si es mucho más generoso, pues mándele, comparta esto a través de sus redes sociales, a través de sus amigos. Y seguro que Dios pues traerá bendición a todos aquellos que lo están escuchando. Gracias Mirta, un abrazo y bueno, nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones.